Muchas gracias. ¿Qué pasó ahí? Ok. Buen día a todos. Les voy a pedir que para la próxima clase seamos muy puntuales. 11:30 en punto vamos a comenzar. ¿Por qué razón? Son muchos temas, es mucha información y a veces no nos da la hora y media para poder abarcar todos los temas. Por eso es necesario que sean puntuales, que busquen comer como a tiempo. No me molesta que coman aquí, pueden hacerlo, pero siempre y cuando pues no obstruya el que participen, el que estén y demás. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, saquen una hoja en blanco. Quienes están en línea, también les vamos a pedir que nos ayuden. Vamos a hacer un cuestionario. Y esto será respecto a las lecturas previas que se tuvieron que haber hecho para la clase del día de hoy. Justo ahorita vamos a hacer el cuestionario. Bueno, listo. Por favor, pónganle nombre a su hoja porque yo me voy a quedar con esos cuestionarios. Voy a indicarles cuáles son las preguntas. Las preguntas no las van a anotar, solo van a poner la respuesta para que sea más rápido y avancemos. Recuerden que vamos contratiempo, solo tenemos hora y media y tenemos mucho por revisar. No. Ok, ¿ya pusieron su nombre? Nombre completo, por favor, porque a veces... Y recuerden, van a poner solo las respuestas. Ponen 1 punto y su respuesta. Primera pregunta. Recuerden, no anoten las preguntas. ¿Qué son los delirios? Si no se las saben, pues dejen en blanco. ¿Delirios? ¿Qué son los delirios? Quienes nos siguen a través de la plataforma de Zoom, también podrán hacer este ejercicio para medir el nivel de comprensión que tuvieron en las lecturas que tenían que hacer para esta clase. Segunda pregunta. ¿Qué son las alucinaciones? Profesor. Buenas tardes. ¿Tienes una lengua que se llama Marisa? Muchas gracias. Claro que sí. Ese es un material para sus compañeros. Y es una tarea que se trabaja. Es María Luisa. Flores. Para ahorita comentar. Por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Primera pregunta, ¿qué son los delirios? Segunda pregunta, ¿qué son las alucinaciones?
¿Listo? Tercera pregunta. ¿Cuáles son los cinco síntomas primarios de la psicosis? ¿Cuáles son los 5 síntomas primarios de la psicosis? Cuarta pregunta. Profesor, ¿me puede repetir la tercera pregunta, por favor? ¿Cuáles son los 5 síntomas primarios de la psicosis? Recuerden no anotar las preguntas, solo las respuestas para agilizar, ¿de acuerdo? Y cuarta pregunta. Menciona algunos tipos de delirios. Por ahí el celular no se ocupa, ¿eh? Menciona algunos tipos de delirios. Acuérdense que hay diferentes tipos. Ajá. Hay algunos tipos y pongan cuáles son los tipos que se acuerdan. Con 3 que pongan está bien. De los 7 que hay. 7 tipos de delirios. Y por último, la quinta pregunta, ¿cuáles son los síntomas negativos de la esquizofrenia? O los 5 o las 5 A's que se consideran dentro de la esquizofrenia. Voy a repetir todas las preguntas para que les dé tiempo de contestar y concluimos. Primer pregunta, ¿cuáles son los delirios? O perdón, más bien, ¿qué son los delirios? Segunda pregunta, ¿qué son las alucinaciones? Tercer pregunta, ¿cuáles son los 5 síntomas primarios de la psicosis? Cuarta pregunta, menciona algunos tipos de delirios de los 7 que existen. Y quinta pregunta, ¿cuáles son los 5 síntomas negativos de la esquizofrenia? ¿Están listos? Por favor, pasen su cuestionario a la persona de atrás. El último la pasa hasta el frente. No, pues ya. Así como estén, pásenlos. Pásenlo. El último lo pasa al frente. Lo más bien, se lo tienen que... A ver. Pues el de enfrente lo pasa. Sí, el de enfrente se lo pasa porque lo vamos a calificar. El de enfrente, o sea, se lo van pasando y el último se lo pasa desde enfrente. Así que. Ok, vamos, corramos porque no tenemos mucho tiempo. Ya todos tienen para calificar. Hay que pasarlo. Por favor, con una pluma diferente a la que tiene escrito, vamos a calificarlo. Hay que pasarlo. No. Ok, vamos a mencionar cuáles son las respuestas. Por favor, sean muy honestos a la hora de calificar.
Entiendo que son sus amigos, pero bueno. La primera pregunta que decía, ¿qué son los delirios? La respuesta es que son creencias fijas e irracionales. Pero es que no va a tener eso. Creencias, No va a tener ese creencias físicas e irracionales que gobiernan la vida de una persona. A ver, ¿qué pusieron? ¿Alguien? Si no pusieron nada, cero. Creencia o realidad alterada. A ver, díganme cuál podría ser la respuesta. Alucinaciones que la... Cosas que no han pasado, eso no es un delirio. Porque no ha pasado. Por eso, esa es la primera pregunta es que es un delirio. Pongamos atención, por favor. Sí. Sí. Ajá. Oh, a ver, por favor, pongamos atención. Vamos a guardar silencio porque si no, los que están en línea no nos escuchan y yo tampoco alcanzo a escuchar a todos. ¿Aquí qué decía? Fases de inconsciencia en los cuales se puede presentar inestabilidad. Medio. Alucinaciones que la mente genera. Tache, porque una cosa son los delirios y otra cosa son las alucinaciones. Creencia o realidad alterada. Serían pensamientos reales. Sí. Como de manera general, son pensamientos o creencias irracionales. Si tiene eso o algo parecido. Siguiente pregunta. No. Una cosa es la que... Siguiente. ¿Qué son las...? No, vamos como rápido, por favor. En silencio. Para participar, levanten la mano. Siguiente pregunta. ¿Qué son las alucinaciones? Las alucinaciones son alteraciones en la sensopercepción, donde puede tener, como en general, una persona escucha voces que nadie más puede escuchar, una persona ve cosas que nadie más puede ver, o puede sentir cosas que... Entraría, por ejemplo, de manera global de percepción alterada o desconectada de la realidad. Percepción alterada, sí. ¿Pero qué preguntamos? Sí. No. Medio. Siguiente. ¿Alguien más? Es cuando cosas o personas que no están a su lado. No dice nada de eso. Creencias de una persona asegurada. Creencias no, porque las creencias son los delirios. Las alucinaciones son tema de senso-percepción. Ok. La tercera pregunta era, ¿cuáles son los 5 síntomas primarios de la psicosis? La respuesta tenía que ser alucinaciones. Tiene que estar las 5. Alucinaciones, delirios, pensamientos o discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catatonia y síntomas negativos. ¿Qué tiene? Alucinaciones, pensamiento y delirios. De hecho, sí nos dijo que tenemos 3, ¿no? Sí, está bien esa. Intento de homicidio. No, intento de homicidio no. Alucinaciones, mentalidad y... No. ¿Listo? Siguiente pregunta. La otra era, menciona algunos tipos de delirios. Pudo haber puesto delirios de grandeza, delirios de persecución, delirios de referencia, nihilistas, cualquiera de los 7 que están los erotomaníacos, los tipos de delirio de celotipia. Si puso alguno de esos, que haya puesto por lo menos 3, está bien. Ajá. Y por último, la última pregunta era, menciona cuáles son los síntomas negativos de la esquizofrenia. Abulia, alogia, aplanamiento afectivo, asociabilidad, y me falta una, anedonia.
Califíquenlo, cada pregunta vale 2 puntos y entréguensela a sus respectivos dueños. ¿Cuáles son los 5 síntomas negativos de la esquizofrenia? ¿Listo? Pasen sus cuestionarios. Para hacer ¿Listo? Pásenme sus cuestionarios. Ah, no. Los últimos ahorita no. Es que lo tengo que haber contestado. ¿Listo? Pásenme los cuestionarios. Bueno, como podré darme cuenta, no puede haber una disminución de las capacidades. Puede haber una disminución de la conciencia o de la atención. Bueno, ok. Como podré darme cuenta, pues no leyeron. Si hubieran leído en las primeras 2 hojas de lo que leyeron, 1 y 2, no había pierde. Ni siquiera les pregunté de todo lo demás, Solo de las 2 primeras páginas. Y claro, bueno, pues los resultados no fueron los más favorables. Profe, le voy a abrir la plataforma y dice ahí leer lectura emocional de idea. Para que vean, porque yo no sé de qué. Pero bueno, vaya. Para que vean que yo estoy diciendo la verdad. Bueno, ven a abrirlo. Y ahí eran como 300 páginas. Imagínense. Es que hay que... Mire, ¿qué dice aquí? No, es que si nos vamos a la semana. Ay, ¿ya vio? Para responder. Ay, ay, ay. No, a ver. Vamos a ver. Atención, por favor. No, no son 300 páginas. Seguro el libro completo sí son 300. Son más de 300 páginas. Pero yo no les pedí leer el libro completo. Lo único que yo les pedí leer fue esto. 20 páginas. Pero eso pasa porque no ponen atención. Hay 2. A ver, pongan atención, por favor, porque si no, después ponen en el grupo que no entendí, no sé qué, y qué había que hacer. Les comenté desde la clase pasada que iba a haber 2 lecturas. Una que tenía que ver con todos los criterios diagnósticos de los trastornos que vamos a ver cada semana. Esta semana correspondía el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La primera lectura era esta, los criterios. Luego, la segunda lectura, que va a estar todas las semanas, igual así,
criterios diagnósticos, y la segunda lectura tenían que haber leído el estado del arte de la psicosis, es decir, qué es lo que se ha hecho recientemente de investigación en torno a la psicosis. Y esta era la segunda lectura, que son manejo del paciente psicótico en servicios de urgencias de un hospital general. Ahí les hablaba de fármacos, cuál es la labor de cada, ya sea del psiquiatra, del médico, del neurólogo e incluso del enfermero. Pero había que leer para entender esta parte. En cada semana va a haber esas dos lecturas: criterios diagnósticos y estado del arte de cada trastorno. La siguiente semana nos toca ver depresión. Entonces van a encontrar así: criterios diagnósticos de depresión y estado del arte de depresión. ¿Sí? Y tienen que venir leídos porque va a haber cuestionario. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para comenzar con la clase del día de hoy, vamos a ver espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. ¿Por qué ustedes que se llama espectro de la esquizofrenia? ¿Alguien? ¿Alguna idea como muy general? Porque es una idea como Bueno, cuando hablamos de espectro es porque hace referencia a que varias enfermedades van a compartir los mismos síntomas o varias enfermedades van a tener síntomas en común. Ustedes se van a dar cuenta que lo que nos presenta el DSM-5 son 12 trastornos, los que están presentes dentro de los trastornos psicóticos, incluida la esquizofrenia. Y todos esos trastornos comparten síntomas en común, que ahorita vamos a ir viendo como más a detalle. ¿De acuerdo? Entonces sí se entiende, porque también vamos a encontrar la palabra espectro cuando veamos, por ejemplo, el TDA o el TDAH, o cuando veamos autismo, también es el espectro autista. ¿Por qué? ¿Qué es espectro? Que varias enfermedades comparten síntomas en común. Bueno, y fíjense que entonces una de las preguntas que les hice es: ¿cuáles son los 5 síntomas primarios de la psicosis? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado, catastrófico y negativo. Ajá. Vayan, si tienen sus lecturas, sáquenla. Si les es más fácil imprimirla, incluso si quisieran las copias, pues díganme y entonces ya nada más se los paso. A mí me es más fácil, yo tengo que subrayar, tengo que hacer anotaciones porque si no, no puedo. Si ustedes no pueden en la computadora, imprímanlo. Pero bueno, si ahorita lo traen en su celular, sáquenlo. En la página 87. Entonces, los 5 síntomas primarios de la psicosis dijimos que son delirios, alucinaciones, pensamiento o discurso comportamiento motor muy desorganizado, y los síntomas negativos. $87. Tienen que entrar a la primera lectura, que es todo el DSM-5. ¿Se acuerdan del libro que traje la vez pasada? Ah, bueno, ese ya lo tienen en la primera lectura. Vayan ahí
es como la página 130 y tantos en el PDF, pero si se guían por las páginas del libro, es la página 87, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hemos dicho que los 5 síntomas primarios de la psicosis son estos: delirios, alucinaciones, pensamiento, discurso desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado, que ahí vamos a encontrar a la catatonia, y los síntomas negativos. Bueno, hemos dicho, vamos a ponerles tantito a los que nos siguen a través del Zoom, como un poquito el esquema, para que lo tengan presente, de cuáles son estos síntomas primarios de la psicosis. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco acerca de los delirios. Ya dijimos que los delirios son, ¿qué? Creencias irracionales, creencias fijas, que ante la luz de la realidad no son susceptibles de cambio. Es decir, que una persona lo cree como real, esas ideas. ¿Sí? ¿Tienen ahí alguna duda? Esto es bien importante, fíjense. Ojo, pongan mucha atención. Si ustedes saben diferenciar entre un delirio y una alucinación, ya tienen pase en lo que sigue. ¿Cómo podemos diferenciar un delirio de una alucinación? Las alucinaciones son como que más guiadas a los sentidos, ¿no? Visual, auditivo, el tacto, que ven cosas, y una creencia sería como... Tienen muy bien la idea. El delirio viene de acá, del pensamiento, de la idea, de la creencia. Y la alucinación es cuando uno está afirmando que está teniendo o está viendo algo irracional, que no es real ante nosotros que estamos con el paciente. no, la alucinación va a ser ya todo el tema de la sensopercepción, porque ahorita vamos a ver cómo se combinan y cómo tenemos que diferenciar muy bien cuál es el delirio y cuál es la alucinación. Si una persona te dice, es que en este momento estoy escuchando una voz que me dice que me tengo que matar porque la voz me está diciendo que me tengo que matar porque así voy a poder llegar a ser alguien grande, voy a poder llegar a encontrarme con mi amado que ya murió, pero que no se encuentra en este plano terrenal. Es una deidad. Y entonces si yo me mato y llego con mi ser amado, también voy a poder ser un dios como la deidad que me está diciendo que me mate. Ahí está la alucinación y el delirio. ¿Quién puede diferenciar la alucinación y el delirio? Ajá, a ver. La alucinación está presente en el momento que dice escuchar la voz y todo lo demás, el contenido de ese momento es... Sí, ¿qué tipo de delirio es ese? De grandeza, místico y es mixto. ¿Y qué más? Es un delirio mixto porque incluye el delirio de la grandeza y el delirio místico, ¿no? Y claro, la alucinación es la voz que escucha que le dice que se mató. ¿Sí? Incluso un poco erotomaníaco, que ahorita vamos a ir como describiendo un poquito más. Pero vamos poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Entonces los delirios van a surgir a partir del contenido del pensamiento. Los delirios son creencias, las alucinaciones vienen
el tema de la sensopercepción, que ahorita vamos a ir describiendo poco a poco. Y entonces, bueno, hemos dicho que ya sabemos qué son los delirios. Existen algunos tipos. La lectura nos presenta 7 tipos de delirios, que son los que les pregunté, que solo tenían que anotar 3, pero que no anotaron ninguno. Entonces, el delirio de grandeza, por ejemplo. Grandeza. Bueno, los 7 tipos de delirios que nos presenta la lectura son estos que están aquí. Delirio de grandeza, referenciales, persecutorios, erotomaníacos, somáticos, nihilistas y extravagantes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los delirios que nos presentan persecutorios? ¿Cómo es un delirio persecutorio? Pues que están atrás de la persona. Ajá. Es que, ¿qué creen? Que cuando venía manejando para encontrarme con ustedes en la clase, un carro me venía siguiendo y no se me despegaba, y es que seguro quería matarme, porque venía detrás de mí, y si yo ponía la direccional a la derecha, él también ponía la direccional a la derecha, y se quería acercar, pero seguro es porque me quería matar, porque yo me daba cuenta cómo tocaba su pecho, y seguro ahí traía la pistola con la que me quería matar. Ese es un delirio de persecución. Seguro el vato venía también al liceo y no era que me viniera siguiendo ni me quería matar, pero la idea, pensando que yo tengo un delirio de persecución, la idea era que me venía siguiendo y además que me quería matar, que me quería hacer daño, porque usualmente la persecución viene acompañada de eso, ¿no? Me quiere hacer daño, quiere que me vaya mal, ¿sí? Hasta ahí todo bien en los persecutorios. ¿Qué otro ejemplo pudiera poner? Profesor, podría ser como cuando uno cree que las personas hablan de uno y no es cierto. O sea, que nosotros creemos que alguien está hablando de nosotros. Ese es un buen ejemplo de delirio, pero ese es un delirio de referencia, que es el otro ejemplo que más adelante. Los delirios referenciales, ¿de acuerdo? Ahorita los vamos a ir manejando un poquito más, pero sí, justo, ese es un buen ejemplo. Gracias. Un delirio de persecución pudiera ser, por ejemplo, que yo creo que en la empresa donde trabajo me están poniendo muchas trabas porque quieren que me vaya, quieren quitarme mi patrimonio, quieren que yo ya no sea nada, incluso quieren quitarme mi cédula profesional. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo puede ser de personas o incluso de organizaciones que están, que yo creo que están buscando dañarme o están conspirando contra mí? ¿De acuerdo? Esa idea o esa creencia. Los otros son los referenciales que bien nos decía Mari, Jamaica, que cuando alguien está cuchicheando y digo, es que están hablando mal de mí. Seguro se están burlando de mí porque me están viendo, pero es una idea irracional, porque en realidad pues no sé si están hablando de mí o de alguien más. ¿De acuerdo? Si quieren así me hago para que... ¿Cuál pudiera ser otra idea de referencia? Que las cosas, por ejemplo, solo van a girar en torno mío, o que todo gira en torno mío. ¿Cómo qué pudiera ser?
que todo lo que está malo está girando en mi contra. Atacados por todos, ¿no? Por familiares, amigos, trabajo, por todo el entorno que lo rodea. Ajá. Siempre muy vulnerables a todo tipo de delitos. Incluso, por ejemplo, pudiera ser algunas señales del medio ambiente, por ejemplo, que está lloviendo y que creo que está jugando en mi contra el clima porque no quiere que yo cumpla con la expectativa que tenía de mi día, y entonces es una conspiración en mi contra porque a mí todo me va mal, porque a mí todo me pasa mal, en una idea catastrófica de que yo soy el centro y todo gira en torno a mí, a una idea falsa, irracional de referencia. Sí, hasta ahí tienen como algunos gestos incluso que hacen que, es que los está haciendo a mi persona. O comentarios, es que están hablando mal de mí. Es que allá afuera está el director y el subdirector y me están viendo y seguro están hablando mal de mí porque estoy dando mala clase. ¿Ven? ¿Sí se dan cuenta cómo? Pues no, están revisando que están revisando que la puerta esté abierta, por ejemplo. Esa pudiera ser una idea o un delirio de referencia. Era una... ¿Ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? En los delirios de referencia. ¿Cuáles pudieran ser un delirio de grandeza, por ejemplo? Como el que todo sea bien para ti. A ver, otra idea por acá. Esa clase Ignacio no puede ser mejor que yo porque yo sí sé. Ajá. Sí. Sí. Otra idea. A ver, pongamos atención. Otro delirio de grandeza, ¿cómo se pudiera haber manifestado? Que todos hablan más de mí porque yo soy la mejor. Y yo tengo las mejores habilidades, que yo tengo mucha riqueza, que tengo fama, que tengo poder. Tenía un paciente en el Fray que decía que él era un superhéroe y que él estaba ahí porque su familia lo llevó, porque él construyó el hospital. Y entonces quería pasar sus últimos días en ese hospital que él construyó con tanto esmero, con tanto esfuerzo. Ese es un delirio de grandeza. ¿Por qué razón? Porque ni es un superhéroe, ni construyó el hospital, y tampoco estaba ahí porque su familia lo llevó a pasar sus últimos días. Estaba ahí porque él tenía un brote psicótico, pero, ojo, pongan mucha atención a esto. La mayoría de los pacientes con un trastorno tiene nula conciencia de enfermedad. Esa es una realidad. No hay conciencia de enfermedad, y al no haber conciencia de enfermedad, no me tomo el medicamento porque, ¿qué creen? Que mi familiar me quiere hacer daño y me quiere envenenar. Y por eso todos los días me quiere dar una pastillita, que él dice que porque estoy loco, pero la realidad es que me quiere envenenar, porque quiere quedarse con toda mi riqueza, quiere quedarse con mi herencia, cuando no tiene nada. ¿No? Entonces sería un delirio de persecución y un delirio de grandeza. ¿Se dan cuenta hasta aquí? ¿Tienen alguna duda en estos tres que hemos revisado? Grandeza, referencia, de persecución. Entonces, la persecución entra el superior, ¿no? O sea, que gira todo en su entorno de esa persona. Pues mira, pudiera ser incluso, bueno, es que se está más en lo maníaco. Como que todo gira en torno a él, ¿a eso te refieres? Si no digo yo, nadie hace yo. O sea, sería así. Pues ese pudiera ser uno de grandeza, por ejemplo. Sí, porque cree que tiene, no, pero persecución ahí, ¿por qué? Lo que diga de referencia. Pero de referencia más bien es lo que otros hacen, Pero que yo creo
que lo están haciendo por mí y eso afecta. Eso me afecta, ¿no? O sea, como lo que decían, que no se pueden estar hablando otras personas. Tú crees Claro. pero afecta a terceros. Ajá. Referente a lo de grandeza, esas personas, aparte de que no tienen, como lo acaba de mencionar usted, conciencia de su enfermedad mental, tienen una conducta ególatra, son muy ególatras porque se perciben ante su sociedad o ante las personas con un egoísmo muy grande. Recuerden que ahorita que comparte eso, que lo vamos a ir viendo más adelante, recuerden que muchos de los trastornos son comórbidos. ¿Se acuerdan que platicábamos que son comórbidos? ¿Qué son comórbidos? Que va acompañado. Exacto. Cuando dice trastorno psicótico comórbido con trastorno de la personalidad narcisista, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, ¿qué cuadro clínico? Delirios de qué va a ser si es un narciso. De grandeza. Porque él cree que todo lo puede. Y también de referencia, porque él cree que es el centro de atención de todo lo que está pasando a su alrededor. ¿Sí? Que la mayoría de los trastornos van acompañados de algún otro, o que son comórbidos, ¿no? Hablando ya como un término más clínico. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cuáles pudieran ser algunos delirios nihilistas? Que creen que va a pasar algo catastrófico. Y es que entonces la idea es que en este momento va a temblar y entonces todos vamos a morir, que va a venir acompañado de una alucinación porque hay una voz que me está diciendo que tenemos que salir corriendo de inmediato e irnos de aquí porque en este momento va a temblar. Eso es algo fuera de la realidad. ¿Por qué razón? Nadie puede predecir un sismo. Además, hay una voz que le está diciendo que se tienen que salir todos, porque si no, van a morir. ¿Y el contenido del pensamiento en el delirio cuál es? La catástrofe. ¿Sí? Un delirio somático. ¿Cuál pudiera ser? Como las películas de... ¿Cómo? Que se imaginaba todo el escenario, ya despertaba en el escenario ya controlado. Claro. No había pasado nada, pero él lo había visto todo. Exacto. Pero sin estar dormido. Profesor, ¿podría ser cuando creen que tienen alguna enfermedad o nos inventan una enfermedad que no tienen? ¿O algún Sí, Mari. dolor? Ajá, gracias. Danos un segundo. Ese es otro tipo de delirio que también está presente. Solo para concluir con la idea de... ¿Nombre? Armando. De Armando. Sí, justo ellos lo viven como una realidad, estando aquí y en el ahora, ¿no? Y lo que dice Mari es el otro trastorno, perdón, el otro tipo de delirio, que es el somático. ¿Ustedes han escuchado algo acerca como aquellas personas que se la viven en el médico o se la viven en el hospital porque creen que están enfermos? Y oiga, pero ya le hicimos muchos estudios y usted no tiene nada. Pero claro que yo estoy enfermo. Se crean como una enfermedad. ¿Cómo se llama eso? Los hipocondríacos, que tiene que ver con estas ideas somáticas. Una idea, por ejemplo, un delirio somático pudiera ser alguien que dice que es que yo creo que huelo muy mal, por ejemplo, porque me estoy pudriendo por dentro. Y entonces cuando exhalo, el olor a podrido se esparce por todo este lugar. Ese es un delirio de una persona que cree que cuando exhala, todo el olor a podrido se esparce por el lugar por donde está. ¿Y cuál pudiera ser un delirio extravagante? Por ejemplo, los órganos que tengo no son míos, alguien más me los puso, los míos me los robaron y se los dieron a otra persona y yo tengo los órganos de alguien más.
Por eso de repente me duele el estómago. Por eso de repente me siento mareado, porque no eran míos. Esos eran de alguien más, de una persona enferma. Entonces ahora alguien me los robó y me los puso, los de alguien más. ¿Se dan cuenta? Esa es una idea irracional. Porque dentro de los trastornos psicóticos y de la esquizofrenia va a haber, ojo, esto es algo bien importante, una alteración del juicio y de la realidad. Profesor, una pregunta. Sí. Sí, Guadalupe. ¿En qué medida se vuelven patológicos como tal? Digo, porque a lo mejor hoy, ¿no? Que voy caminando por una calle solitaria, a lo mejor quizá puedo tener ese pensamiento de pensar que alguien me viene siguiendo, pero Sí, pues solamente entiendo. fue algo aislado, ¿no? Ajá. Justo. De que hasta qué punto ya se toma como patológico. Claro que, a ver, respondiendo un poquito a lo que nos dice Guadalupe, claro que ante la situación de violencia y de inseguridad que vivimos en nuestro país, si yo voy caminando en un lugar solitario, hasta nos hacen burla los chilangos, ¿no? Que los chilangos usualmente siempre volteamos a ver quién nos viene siguiendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto de inseguridad, de violencia, un lugar donde no nos sentimos seguros. Pero ¿qué va a pasar para que se convierta en algo patológico? El trastorno delirante nos da la respuesta. Para que se considere que es un trastorno delirante, tiene que haber por lo menos un delirio de estos 7 con una duración de ¿cuánto tiempo? El que leyó podrá dar la respuesta. De un mes. Un mes o más para que se considere un trastorno delirante. ¿Y si es menos tiempo no se considera? Según el DSM-5, no. Tiene que haber por lo menos durante todo un mes la presencia de alguno de estos delirios que pudiera ser el de persecución que nos dice Guadalupe. Seguro, si un día me sentí inseguro porque iba caminando en la noche cuando no había nadie y volteaba porque creía que alguien estaba cerca de mí, seguro ese no va a ser un trastorno delirante porque al otro día voy a caminar por otra calle y no va a pasar nada. Pero si durante todo un mes, por donde quiera que camine, aunque haya gente, aunque haya luz, yo creo que me persiguen, es algo patológico. Y por ejemplo, Ok, gracias. una ya mayor de edad y tiene una especie de trastorno que lo hace una que ya se considera. Si es mayor de edad, no debería ser. Pero es que la edad, pues si está viviendo este tipo de delirios durante este tiempo, habrá que ver, obviamente tenemos que hacer todo un estudio de caso, ¿no? No podríamos decir que ante un ejemplo ya tiene un trastorno delirante, porque los criterios ahorita los vamos a ir especificando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí te respondo? O sea, no por su edad es o no es. ¿Me explico? Que, por ejemplo, en el tema de los niños, ahorita que veamos alucinaciones, los niños en el proceso de desarrollo suelen tener un amigo imaginario. Espero que ustedes hayan tenido un amigo imaginario. Porque dicen que forma parte del desarrollo normal de los niños. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo un niño le va a compartir a su amigo imaginario la galleta que se está comiendo. Pero eso no quiere decir que está teniendo una alucinación, porque los estudios dicen que es normal en el proceso de desarrollo y en el juego. En el grupo anterior compartíamos como, por ejemplo, porque alguien decía, bueno, es que eso se puede llevar a algo patológico, habrá que estudiarlo. Ajá, después de, o sea, por ejemplo, en la niñez, ¿hasta qué edad se podría considerar normal? Imagina que la etapa de juego, como en la edad primaria,
o que ya están estudiando la primaria, comienza a haber procesos de socialización, ya no es necesario la presencia de un amigo imaginario, porque ya tiene amigos en el salón de clases, pero si un niño no va a la escuela, ahí ya no va a entrar en juego tanto la edad, porque entonces es un niño que casi no convive, es un niño que no conoce que hay un profesor, que tiene compañeros, que hay una hora de receso y que hay que ir a jugar con los compañeros y no con el amigo imaginario. Habrá que hacer todo el estudio, ¿no? ¿Qué está pasando con ese niño en específico? Que le lleva a seguir teniendo amigos imaginarios. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí? Bueno, ok. Entonces, ¿alguna duda en tema de delirios? Ya vimos cuáles son los tipos, ¿no? Vamos al tema de las alucinaciones. Hemos dicho que las alucinaciones son ¿qué? Alteraciones en la sensopercepción. Y claro que las alucinaciones van a venir de los 5 sentidos que conocemos. ¿Cuáles son? Vista, tacto, gusto, oído y olfato. Ok. ¿Cómo pudiera ser? Hace ratito les dije una alucinación auditiva. Eso siempre va a estar presente en voces que el paciente va a decir, escucho. Por ejemplo, pueden ser voces conocidas o voces de alguien que nunca habían escuchado. Ajá. Pero también puede ser visual, porque ven cosas que nadie más puede ver. Pueden ser olfativas, claro que sí, porque entonces vuelo, que en este lugar huele a podrido, que todos ustedes se van a morir el día de hoy, porque la voz me está diciendo que va a pasar una catástrofe y entonces ya desde este momento pues, sus órganos comienzan a descomponerse. Ahorita va a tener mucho que ver con esto del pensamiento desorganizado. No crean que estoy fabricando como... En creencias se podría decir cultura mexicana, no todos tenemos las mismas creencias, pero en sí es cuando nosotros cortamos unas flores de cempasúchil para que nosotros creencias, no alucinación, creemos que van a venir los muertos desde, ay no me acuerdo cómo va la historia, y van a bajar y a hacer muertos. ¿Por qué razón? Porque todos la compartimos. y el chamán dice que cuando puede asustar acá y va a fallecer cuando le hace la muerte. Ajá, pero justo a lo que, o como lo relacionamos, es que si compartimos esa idea cultural, forma parte de nuestra realidad, ¿no? Porque todos sabemos que si huele a cempasúchil, nuestros difuntos van a venir según nuestras tradiciones, según nuestra cultura. Pero si, claro, alguien dice que estoy oliendo a azufre porque se va a morir el que tengo aquí enfrente, eso no forma parte de la realidad, porque no todos los que se mueren huelen a azufre. ¿Sí? Ajá, por acá. No, se lo pregunté que usted mismo nos dijo que tiene que ser el 2 de noviembre. Entonces... Ah, ok. Bueno, esto es como que quede claro qué son las alucinaciones, cuáles son los tipos de delirios, cómo diferenciar un delirio de una alucinación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, les mandé un TikTok en el grupo que tenemos de WhatsApp para entender esto, el pensamiento o discurso desorganizado que está presente en las personas psicóticas. ¿Pueden abrirlo? Véanlo, dura un minutito. Ahorita me das tu número y te veo. Pero puedes verlo con alguno de tus compañeros.
¿Listo? Bueno, ¿seguro? Vamos a ponerle pausa a tu video para que no vayan a ver otra cosa y se distraigan. ¿Siguiente rápido? Seguro ya lo habías visto, ¿no? ¿Alguna vez habían visto este video? No, fue muy famoso, incluso se le llamó Lady Coral, ¿no? O alguna cosa así. ¿Qué está pasando con esta persona? Tiene un pensamiento, perdón, un discurso desorganizado. ¿Por qué razón? En una conferencia donde todos están prestando atención, toma la palabra y comienza a hablar del coral blanco y de un kiosco y de que no corro, no grito, no empujo. ¿Tenía coherencia el discurso? Entonces hay un descarrilamiento en lo que ella pensaba y en lo que estaba diciendo. Y eso que ustedes están viendo en el video se da mucho en los pacientes que tienen psicosis y esquizofrenia. Su discurso no es coherente ni congruente. Hay un discurso incoherente. Hay un descarrilamiento en lo que dice. Si tú le preguntas ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Es que el coral blanco te va a decir lo mismo que esta chica, ¿no? Una cosa por otra. O va a comenzar a hacer una ensalada de palabras. O va a comenzar a hacer, a lo mejor pudiera ser, en un primer momento, va a plantear un tema y luego va a plantear un segundo tema y un tercer tema. No tiene coherencia ni congruencia. Hasta ahí, dudas, preguntas. Entonces dijimos que hay incongruencia, incoherencia e incluso como cierta ensalada de palabras, ¿no? ¿Sí quedó claro ahí? Ajá. Ahorita que dijo, ¿y de cómo se cura o cómo se trata? Bueno, a ver. Si estamos diciendo que todo esto va a formar parte de una patología, claro que va a tener, según tu segunda lectura, ¿qué cosa? Va a haber un tratamiento farmacológico, va a haber un tratamiento terapéutico con el terapeuta, con el psicoterapeuta, y además, ojo, es bien importante que con este tipo de pacientes trabajemos el tema de fortalecer las funciones superiores, las funciones cognitivas superiores. ¿Cómo es? La atención, la memoria, la concentración. ¿Cómo pudiéramos trabajar en un paciente eso? Eso es algo que en los hospitales psiquiátricos sí les toca a ustedes. Con la terapia ocupacional. Bien dicho. En efecto. ¿Qué pasa? Van a ir a un taller de estimulación neurocognitiva donde van a, por ejemplo, aprender a bordar. ¿Ustedes creen que le ayude a un paciente psiquiátrico el aprender a bordar? Sí. Porque va a entrar en juego la motricidad fina, va a entrar en juego la memoria, porque 2 derecho, 3 revés, 2 derecho, 3 revés, va a formar una bufanda. O el hecho de bordar le va a ayudar a concentrarse y a prestar atención a esa actividad que está haciendo. Pintar, dibujar, una sopa de letras, por ejemplo. Eso claro que ayuda. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, ¿cómo podemos tratar eso que dices? A través del fármaco, a través de la terapia y a través también de la terapia ocupacional. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Ok, vamos a ver entonces el tema del comportamiento motor desorganizado o la famosa catatonia. ¿Ustedes vieron el Chavo del 8? Sí. ¿Qué le pasaba al Chavo del 8? La famosa chiripiorca o la garrotera, ¿no? Ah, sí, garrotera. ¿Y se acuerdan que se quedaba así como empezaba? ¿Y se quedaba ahí?
hasta que le echaban agua. Bueno, eso pasa con estos pacientes, que les da un estado de catatonia. Pero ojo, la catatonia puede ser que tomen una postura cómoda o una postura incómoda y que permanezcan así durante mucho tiempo. O también este síntoma se puede traducir como el hecho de que van a permanecer en mutismo. ¿Qué es el mutismo? Enfermeros. Exacto. Si el doctor les dice, estamos ante un trastorno psicótico con mutismo, ustedes ya saben que es un paciente que no les va a responder en buenos días. Y que tampoco si ustedes le preguntan, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? No les va a responder. El mutismo selectivo en niños es común. Que puede ser ante un estrés postraumático e incluso ante ansiedad a veces. ¿Sí? ¿Queda claro cómo puede ser? La catatonia puede ser un estado o una posición que adopta el paciente de rigidez durante mucho tiempo, puede ser el mutismo, pero también pudiera ser este comportamiento motor desorganizado, el hecho de que se quede mirando fijamente a un punto. Hay pacientes que pueden permanecer en un lugar de pie, mirando así durante mucho tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta en torno? Ok, sí, a eso iba. ¿Por qué en nosotros pudiéramos decir, atención, ¿por qué en nosotros pudiéramos decir que es normal que de repente cuando estamos platicando o ahorita que estoy dando la clase, alguien se quede pasmado? Porque su atención, su concentración se van a ver disminuidas, pero no porque haya un trastorno. En el paciente psicótico o en el esquizofrénico, no solo va a ser porque su atención y su concentración están disminuidas, sino va a ser por una condición de sintomatología. ¿Sí se entiende? Y que no va a ser por 2 minutos. Pueden ser horas en las que permanezca en esa posición, en un punto fijo, en mutismo y sin que nadie pueda moverlos. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? E incluso en estos comportamientos motores desorganizados está algo que se conoce como la ecolalia, que también va a estar presente en los pacientes con autismo. ¿Qué es la ecolalia? Exacto. Cuando repite prolongadamente, no, una palabra o una frase que le dijiste al final. Si en este momento, por ejemplo, yo te dijera, ¿cómo les fue a la hora del receso? Entonces, una persona con ecolalia comenzaría a decir receso, 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 receso. ¿Sí? O una frase comenzaría a repetirla en todo momento. Pero ¿Sí? siempre está acompañado de un síndrome, ¿no? Como los autistas. Decía, los autistas van a tener ecolalia, pero también aquí se puede presentar. ¿Sí? ¿Tienen duda, alguna pregunta hasta este momento? Ok, ¿cuáles son los 5 síntomas negativos del trastorno psicótico? Perdón, este es importante. Los 5 síntomas negativos, va a ser solo de la esquizofrenia. ¿Cuáles son? Abulia, las 5 A's. Abulia, alogia, anedonia,
asocialidad y aplanamiento afectivo. Bueno, pues fíjense que los síntomas negativos de la esquizofrenia se caracterizan mucho, o bueno, están muy ligados a la depresión. Por eso habrá que prestar mucha atención para que no nos confundamos que se trata de síntomas negativos de esquizofrenia y no de depresión, o viceversa, que se trata de depresión y no de síntomas negativos de la esquizofrenia. ¿De acuerdo? ¿Qué es la asocialidad? ¿Qué es el aplanamiento afectivo en los pacientes con esquizofrenia? ¿Qué hacen? Exacto. No muestran emociones, no muestran eco o no muestran resonancia. Si nosotros estamos tristes, ¿qué hacemos? Lloramos. El tono de voz disminuye. Si estamos alegres, nos exaltamos, sonreímos. Si estamos enojados, el tono de voz es elevado. Pero ¿qué pasa con las personas con esquizofrenia que tienen un aplanamiento afectivo? Todo el tiempo están así, planos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres comer? No. ¿Te gustó la comida de ayer? Sí. No hay resonancia, no hay eco en las expresiones. Una mamá con la mirada te calla. Nada más con que te eche los ojos, tú ya sabes que te tienes que callar y que nos vamos a ver en la casa. Bueno, pues fíjense que ellos ni siquiera el tema ocular están fijos, están en un aplanamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Aplanamiento afectivo. ¿Qué es la abulia? Es una disminución en las actividades realizadas. Algo que te causaba mucho placer hacer, vas a comenzar a dejar, ya no hay la energía suficiente para poder hacerlo. Si te causaba placer practicar ejercicio, no va a haber. Si te causaba placer salir con tus amigos, ni siquiera vas a querer salir con amigos porque hay una asocialidad que hace referencia a no querer tener relaciones interpersonales. Se aíslan. Perdón, pero ando medio enfermo. Ya ven que ahora con el tema del calor, como tenemos mucho calor, nos tomamos algo muy frío. Y entonces, pues bueno. No, gracias. Y entonces, pues bueno, nos enfermamos. Pero seguimos. ¿Qué es ya dijimos que es el aplanamiento afectivo, ya dijimos que es la asocialidad, no quieren tener relaciones interpersonales de ningún tipo, se aíslan. Ya dijimos que es la abulia, que es la anedonia. La anedonia hace referencia a no tener el deseo, o más bien es una incapacidad para experimentar placer de los estímulos positivos. Está esta incapacidad para disfrutar los alimentos, o sea, no le encuentran sentido a el gusto, ¿no? A alimentarse. Les da igual si está picoso, si está salado, si sabe bien, si sabe mal. ¿Sí? Y por último, la alogia, que es una reducción del habla. El mutismo. ¿Hasta ahí tienen dudas, preguntas, inconformidades? ¿Perdón? La alogia es la disminución del habla. ¿Hasta aquí tienen dudas, preguntas? No. Bueno, ok, entonces
Teniendo en cuenta esto que es la base, vamos a comenzar a plantear ya propiamente los trastornos. ¿Cuáles son los criterios de los trastornos? Avísenme cuando falten 10 minutos para que les explique lo de la siguiente clase. Vamos a ver el primer trastorno que nos presenta el DSM, que es el trastorno delirante. Si van a su lectura, en la página número 90, ahí nos habla acerca de los trastornos delirantes. Y fíjense que el trastorno delirante dice, ¿quién me ayuda a leer cuál es el criterio número 1 para decir que una persona tiene trastorno delirante? El criterio A. Presencia de uno o más de Exacto. La presencia de alguno de estos delirios, ya sea de uno o de más, ¿durante cuánto tiempo? Un mes o más. Pero ojo, el criterio B de ese trastorno nos dice, ¿qué nos dice? Que no cumple con qué? Con el criterio A. Ajá, el criterio B del trastorno delirante nos dice que la persona que sufre este trastorno no va a cumplir con el criterio A de la esquizofrenia. ¿Y cuál es el criterio A de la esquizofrenia? Que tenga 2 o más de estos síntomas. Es decir, si una persona tiene alucinaciones si una persona tiene delirio de grandeza durante un mes y medio que lleva teniendo el delirio de grandeza, que dice que es dueño de media ciudad peluche, es dueño de media Ciudad de México y que puede pagarles a todos un viaje y pueden entrar a donde quieran en la Ciudad de México porque él es el dueño. Y luego hay una alucinación auditiva que le dice que la alucinación auditiva en todo momento le está diciendo que él es Dios. ¿Puede ser considerado un trastorno delirante? Sí, sí. No. Porque hay una alucinación. Estamos hablando ya, a ver, no se me confundan. Estos son los 5 síntomas primarios de la psicosis que van a formar parte de la esquizofrenia y de los otros 12 trastornos que nos presenta el DSM, como cuáles. ¿Sí se acuerdan? El trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno psicótico inducido por alguna sustancia o por algún fármaco. Recuerden que se nos presentan 12 tipos de trastornos psicóticos, pero ahorita estamos viendo el primero. Recuerden que dijimos que el espectro hace referencia a que muchas enfermedades comparten estos síntomas. Pero esta enfermedad que se llama trastorno delirante solo va a compartir un síntoma con todos los demás. ¿Cuál es el síntoma? Los delirios. Los delirios. Solo delirios. Porque si ya hablamos de alucinaciones, puede ser que se deba a un trastorno psicótico breve. ¿Cómo vamos a diferenciar? Con los criterios. Aquí están. Si ustedes van al trastorno psicótico breve, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápido. Trastorno psicótico breve, página 94. Dice que para que se considere que es un trastorno psicótico breve, debe haber presencia de uno o más de los siguientes síntomas y al menos uno de ellos ha de ser 1, 2 y 3, que debe ser delirios, alucinaciones o un discurso desorganizado. Entonces, si esta persona de la que hablamos, el dueño de media ciudad peluche, tiene el delirio de grandeza, tiene la alucinación y además de repente empieza a hablar como la coral, la Lady Coral, puede ser, de entrada ya no tiene trastorno delirante, porque ya hay alucinaciones
y hay pensamiento desorganizado. Puede ser que se trate de una persona con esquizofrenia o un trastorno psicótico breve. Habrá que ver el criterio número 2. La duración de este episodio es de al menos un día, pero menos de un mes. O sea, si esta persona lleva con esas ideas 15 días, sí se trata de un trastorno psicótico breve. Si lleva un mes, un día, ya no cumplió ese criterio. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo estamos diferenciando a toda la familia de los trastornos psicóticos? Para que quede claro este primer trastorno, el trastorno de los delirios. Dice entonces que debe haber la presencia de delirios, ya sea uno o más de estos tipos, y la frecuencia tiene que ser de un mes o más. Pero también nos dice que no debe cumplir con estos criterios. Y más adelante, si ustedes siguen leyendo, nos dice algo bien importante que nos va a diferenciar de otro trastorno que también está aquí, que estos delirios no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de alguna sustancia como pudieran ser cocaína o marihuana. Es decir, que si una persona fumó marihuana y la combinó con cocaína, no sé cómo se ponga, pero pensando como un cóctel que hizo, y está teniendo delirios de persecución, puede ser considerado un trastorno delirante. ¿Por qué? Y además no cumple con el tiempo. Pero sí podríamos hablar de un trastorno psicótico breve. Pero el trastorno psicótico breve también nos va a decir que no puede ser asociado a una sustancia. ¿Sí se dan cuenta? Sí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Los que nos siguen a través de Zoom, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Creo que no. Bueno. No, pero ¿No? Ok. profesor, todo bien. Siguiendo con el trastorno psicótico breve, ¿qué nos dice el criterio número B? La duración de un episodio de trastorno es con retorno final de cada grado. Ok, para que se considere un trastorno psicótico breve, va a durar menos de un mes y además la persona cuando concluya ese episodio va a poder regresar a la normalidad, a su funcionamiento. ¿Se acuerdan que en la clase pasada definíamos qué es salud mental? Y que decíamos que para que una persona tenga salud mental debe contribuir de manera efectiva en su comunidad, en su trabajo, en su familia. ¿Ustedes creen que una persona con síntomas negativos va a contribuir a su familia, a su trabajo? No, porque no va a tener ni siquiera ganas de levantarse. Si le daba placer ir a su trabajo, como a mí me da placer venir a dar clases. Sí, créanme que sí lo disfruto, pero cuando prestan atención. Bueno, seguro esa persona no le va a dar placer. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero si después de tener las alucinaciones, los delirios, durante 15 días puede regresar a su trabajo sin ninguna dificultad, hablamos de un trastorno psicótico breve. Que eso casi, a ver, ojo, eso casi no lo van a ver en el hospital. Este tipo de pacientes son usualmente pacientes ambulatorios, que en la mayoría de los hospitales psiquiátricos hay. Recuerden, están los pacientes ambulatorios y los pacientes hospitalizados. Según la segunda lectura que hicieron en el estado del arte, ¿quiénes son los pacientes que pudieran ser ingresados? Que pudieran ser hospitalizados. Entiendo que no leyeron, ¿verdad? Bueno, los pacientes que van a ser hospitalizados va a ser el del trastorno delirante y el de trastorno psicótico breve. Seguro no. Ellos van a ser pacientes ambulatorios.
que le van a dar un fármaco y va a poder continuar con su vida de manera normal. ¿De acuerdo? Pero una persona que tiene todos estos síntomas y que estamos hablando de una esquizofrenia, sí, seguramente va a ser una persona hospitalizada y que va a tener que durar al menos un mes como mínimo hospitalizada. ¿Para qué? Para poder combatir con estos síntomas a través de ¿qué? De los fármacos, de la psicoterapia y de la terapia ocupacional. ¿Sí? Pero esa como tal, y la esquizofrenia sí tiene como algo así, ¿verdad? Son enfermedades como la diabetes que se controla, pero no. En el FRAI hay se apuesta por ¿se acuerdan que platicábamos de la terapia de los electroshocks? Se apuesta a que alguien puede ser curado si se somete a esa terapia, en un reseteo de todo su, ¿no? Pero, pues bueno, es todo un proceso. Es algo muy complicado para llegar a tener esa terapia, porque como les decía, ¿no? Es algo ya estudiado, hay que hacer diferentes tipos de estudios para saber que esa persona va a poder ser candidata a ese tipo de terapias. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, quiero explicarles algo, ya faltan unos minutitos para que terminemos nuestra clase. Algo bien importante. Tenemos que llegar muy puntuales. Incluye, bueno, sé que se entrelaza con el receso. Hay que ser muy puntuales porque si no, si se dan cuenta, vamos corriendo, porque es mucha información. No alcanzamos a ver todos los trastornos hoy. Ya nos hace falta uno que otro que quisiera como compartirlos, pero que se van a ir reforzando con las actividades que les voy poniendo en la plataforma. Recuerden, para venir a clase necesitan venir leídos, porque si no leen no pueden participar. Se nos haría más fácil si leen. Van a ser 2 lecturas para todos los trastornos. Lectura de criterios diagnósticos y lectura del estado de arte de cada trastorno. ¿De acuerdo? Si no, bueno, y además, esta semana, o para ir cumpliendo con lo que nos pide la plataforma, esta semana yo les voy a subir las actividades que corresponden a los trastornos psicóticos. Van a hacer esas actividades que va a ser un cuestionario, que va a ser, desde ahorita quiero darles como una visión de los fármacos. Si ustedes hicieron, las actividades van a estar basadas en las 2 lecturas que hicieron. Van a tener que hacer como un cuadro comparativo, donde van a poner aquí el fármaco, el antipsicótico, luego a qué ayuda, y aquí, esto es lo más importante que les toca a ustedes o que les va a servir a ustedes. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Sí, ahora que hagan la lectura del estado del arte, se podrán dar cuenta que cuando se administra benzodiazepinas a los pacientes psicóticos o a los pacientes con esquizofrenia, hay que estar checando su ritmo cardíaco y su respiración. ¿A quién le toca en un hospital revisar el ritmo cardíaco y el tema de la respiración del paciente? A ustedes. Y si ustedes saben que el doctor recetó un antipsicótico como pudiera ser olanzapina con una benzodiazepina como pudiera ser clonazepam y les dice, enfermero, enfermera, tenemos un cuadro clínico de psicosis, brote activo, se le acaba de administrar olanzapina y clonazepam. Por favor, revise el estado del paciente. Ustedes no nada más lo van a ir a ver para ver si sigue vivo. Lo tienen que ver, ¿por qué razón? Porque sabemos, según la lectura número 2 que hicieron,
que las benzodiazepinas hacen que el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio de este paciente se vea alterado. Y entonces, ¿a quién le toca ver eso? Al enfermero y a la enfermera. ¿Se dan cuenta la importancia de ver cuáles son los efectos secundarios de los antipsicóticos? Eso es lo que quiero que describan. Eso es lo que quiero que vean. ¿Habrá que investigar? Sí. ¿Habrá que leer? Sí. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces va a estar el cuestionario, va a estar la actividad, esta y otra actividad que voy a subir. Y además tienen que leer lo que nos toca la siguiente semana, que son trastornos depresivos. Si no leyeron para esta, pues ya se les juntó, porque hay que leer las 2 lecturas que eran para esta clase para hacer las actividades y además hay que leer lo que corresponde a la siguiente semana. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Bueno. Profesor, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ok. Las personas que no están en el grupo de WhatsApp, como se los mencioné la semana pasada, tienen que enviarme un WhatsApp a mi número telefónico para que yo pueda agregarlos. Les doy mi número. Quienes no me han mandado el mensaje es 55 34 39 28 16. ¿Listo? Bueno, pues si no hubiera más, gracias y nos vemos en la siguiente clase. ¿Sí? ¿Guadalupe? No, sí, ya, gracias. Hasta luego. No, pues De todas maneras, ya las sí. Y ella ve en la plataforma de ser nombre y todo. Puedo subirme y me resumen al foro y hacer la lectura, la primera lectura. Déjame ponerle, le voy a poner hoy. Mándame mensajes. El lunes, en la tardecita, le cambio que puedas hacer. Salgamos como a hora. Vas a hacer cuando termines, me dices para cerrar. Bye. Solo. Oigan, aquí le mandaron estas actividades de su compañera Jamaica, Salida Jamaica. Bye, hasta luego. No. No borré. Sí, muy bien, profe, gracias.